Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia mía de vida. Hoy quiero compartir contigo algo que he vivido y que estuve viviendo en esta última temporada de mi vida. ¿Cuántos de ustedes saben que soy en la última temporada? Me convertí en agente de bienes raíces hace alrededor de un año. Estuve trabajando por casi 20 años en una compañía porque soy economista, llevando las finanzas, contabilidad, administración. Esa era mi vida. Cuando el Señor me saca de allí, me lleva a la parte de vamos ahora a hacer bienes raíces, porque pues el pastor y yo, la familia Castec tiene su propio negocio en donde compramos casas, las restauramos y las ponemos de nuevo en el mercado. Entonces el Señor me lleva, me dirige hacia esa rama. Y yo empecé a trabajar, empecé a estudiar, empecé a sacar la licencia, me enrolé en una compañía, todo muy lindo, todo muy chévere, todo muy bien, todo muy hermoso. Comenzamos el nuevo año con nuevas expectativas, con nuevos planes, nuevos proyectos, metas, cosas que cumplir. A todos nos pasa, ¿no es verdad? Cuando empezamos el año todo el mundo tiene metas, tiene planes, tiene todo. Y mi año comenzó y empecé a cabalgar. Y empecé a cabalgar y a cabalgar, a cabalgar, a cabalgar, a cabalgar y a cabalgar a 1000 por hora prácticamente. Y llegó un punto que no solamente en mi vida de trabajo, porque me di cuenta que en un momento dado cumplía con muchos roles, tenía muchos roles. Tenía diferentes sombreros que tenía que cumplir, porque aparte de todo lo que hacía en mi trabajo, tenía que ser esposa, tenía que ser hija, tenía que ser pastora, tenía que ser amiga. Y hermano, llegó un momento en que ya no me alcanzaba el tiempo. Y empecé a sentirme drenada. Y bendito sea el Señor, un día mi esposo me dijo, ¿quieres que nos vayamos de vacaciones? Y yo volteé y le dije, book it, I'm ready. Nos fuimos de vacaciones hace unas 2 o 3 semanas atrás. Y ese tiempo no solamente fue un tiempo maravilloso para nosotros, porque pasamos fantástico en la isla en la isla del Encanto, porque es hermoso esa isla. Es hermosa, es hermosa. No solo pasamos un tiempo precioso allá, sino que me sirvió para poder reflexionar en lo que yo estaba haciendo. Y tristemente me di cuenta en esas mañanas sola, sin ese correr diario, tomándome un cafecito en ese calor tropical, el Señor habló a mi corazón. Y pude darme cuenta que me estaba convirtiendo en una adicta al trabajo. Y eso me chocó. Como yo, conociendo la Escritura, conociendo a Dios, sabiendo la palabra, sabiendo lo que se supone tengo que hacer, estaba permitiendo que haya permitido llegar hasta ese punto, en convertirme en una adicta al trabajo. Y en medio de esas pláticas llegué al punto y me hice yo la pregunta, ¿en dónde está Jesús en mi vida? Hello. Creo que eso solo me pasa a mí. Y me hice esa pregunta, ¿en dónde está Jesús en mí? ¿En qué parte de mi vida está el tiempo mío de orar? De tener esas pláticas, esas charlas en las que tú y yo compartíamos y nos sentíamos bien. Y por eso hoy quiero compartir contigo lo que yo hoy titulé, ¿es Jesús el centro de tu vida de oración?
Porque en medio de esa plática y esa reflexión de lo que me estaba sucediendo, yo le preguntaba y me hacía yo la pregunta, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy permitiendo que estas cosas me sucedan? Y llegué a preguntarme, ¿tú verdaderamente, Aida, crees en el poder de Dios? Iglesia. Y es una pregunta que te lanzo allí. ¿Tú verdaderamente crees que Dios tiene poder para hacer algo? Y muchos me han contestado amén. Pero yo sentada tomándome un café dije, Señor, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué he olvidado esa parte básica? Ojo, hermano, no estoy diciendo que no se oraba. Y vamos a verlo más adelante. Sino que a veces hemos convertido nuestra vida cristiana en un ritual. Hemos convertido nuestra vida cristiana en una religión. Y eso me pasó a mí. Y yo lo descubrí hace poco. Y llegué a esto, porque fíjate, cuando yo me hice la pregunta, ¿verdaderamente, Aida, tú crees en el poder de Dios? Yo automáticamente me contesté, claro, yo creo, porque Él es el Shaddai. Uno de sus atributos es que Él es todopoderoso. ¿No es verdad que lo sabemos? Y entonces no te has hecho nunca la pregunta, ¿por qué entonces todo lo que por qué si yo oro, no pasa nada? ¿Por qué hay cosas que cuando yo oro no pasa nada? ¿Hello? Porque esa pregunta me la hice. Yo no sé tú, pero yo me la hice. Aún mejor, si yo creo que Dios es todopoderoso, ¿por qué no veo que ese todopoder, que ese poder grandioso se manifieste en mi realidad? Hello, iglesia. Y de eso hoy te quiero hablar. Porque encontré en medio de todo este tiempo, encontré 3 cosas que nosotros debemos entender a la hora de tener ese tiempo de comunión con el Padre. Que debemos de tener en ese tiempo de oración, de intimidad, de buscar a Dios, de conocerlo. Si yo verdaderamente quiero que el poder de Dios se desate en la tierra, se desate en mis circunstancias, en mis oraciones, yo necesito entender estas cosas. Y la primera cosa que tengo que entender es que Dios ya depositó su poder en nosotros. Y mire, yo le voy a decir una cosa, yo lo voy a llevar a través de la Escritura, porque yo quiero que usted lo mire junto conmigo, porque son conceptos que conocemos, pero que se nos han olvidado y que tenemos que desempolvarlos. Mira lo que dice la Escritura. Él ya lo depositó. Lucas 24, 44 al 49. Mucha gente, muchos estudiosos o muchas personas o creyentes creemos que las últimas palabras del Señor Jesús antes de ascender fueron ¿cuáles? La gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿No es verdad? Pues te voy a decir una cosa, esas no fueron las últimas palabras de él antes de ascender. Las últimas palabras de él antes de ascender están en esta porción de la Escritura, en Lucas capítulo 24, verso 44 al 49, y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Me encanta esta parte que dice, entonces les abrió el entendimiento. Qué lindo. Hermanos, el Señor nos tiene que abrir el entendimiento para que podamos comprender el misterio de Dios. Para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo,
Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ojo, verso 48 empieza. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49. He aquí. Ojo con esto. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder desde lo alto. El Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, ojo con esto, yo los envío a que ustedes prediquen el evangelio. Yo los envío a que ustedes hagan lo que tengan que hacer, a que se ocupen y hagan todo lo que tienen que hacer. Pero ojo con esto, no se olviden que yo primero tengo que depositar poder en ustedes. Y yo hoy he venido a decirte que necesitamos entender que el poder de Dios ya está en ti. ¿Y por qué ya está en ti? Porque en el momento en que tú y yo hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal, dice la palabra de Dios que su poder, el Espíritu de Dios, viene a morar en nosotros. Tenemos que creerlo. Pero va más allá, porque fíjate lo que dice aquí, en Hechos capítulo 1, versos 6 y 8, porque no se queda allí. Él antes de ascender le dice, porque los discípulos le preguntan, ¿y qué va a pasar? Y él les dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Te voy a decir una cosa, el poder está en ti. El Shaddai está en ti. El poder de Dios ha sido depositado en ti. Es necesario entenderlo a la hora de orar. Es necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de que no es cualquier poder el que está en ti. No tiene que ver con lo que tú puedas hacer. No tiene que ver con lo que yo sea capaz de generar, sino que el poder mismo que levantó a Jesús de los muertos es el que mora en mí. Óigame, y esto, cuando tú y yo entendemos esto, podemos comprender que cuando tú y yo oramos, estamos hablando de ese poder en nosotros. Pero voy más allá. ¿Alguna vez has pensado cuánto es el poder de Dios? ¿Alguien aquí? ¿Cuánto es el poder de Dios? Infinito, ¿no, verdad? Ve conmigo a Efesios capítulo 3, verso 20. Porque no es cualquier poder, hermano. Yo necesito que entendamos, y el Señor me hablaba y me decía, yo quiero que tú entiendas que el poder que mora en ti no es cualquier poder. No es cualquier cosa. No tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, lo que yo deposité en ti. Y mira lo que dice Efesios 3:20, el apóstol Pablo. Y yo, pues usted me conoce que a mí me gusta la Biblia de Message y se la puse ahí en la pantalla, traducida. Dios, pues, le dice, este es el apóstol Pablo, diciéndole a los efesios, entendamos algo. Dios puede hacer cualquier cosa. Hermanos, cualquier cosa es cualquier cosa. Todo. No existe nada en este mundo que Dios no lo pueda hacer. No existe nada en este mundo que Dios no pueda cambiar. Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Sabes? Mucho más de lo que jamás podrías imaginar, adivinar o pedir en tus sueños. Eso me encanta.
más locos. Oh, hermano, si usted no está contento, yo sí. Yo sí. Porque lo que me está diciendo es que el poder que yo cargo es sobre todo poder. Y tiene poder para hacer cualquier cosa. Y mire, la Reina Valera Internacional dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Quiere decir que Dios tiene todo poder. El poder que tú y yo tenemos es grande. Es algo que no podemos imaginar. Pero aquí está el detalle. Entonces, si eso es todo poder, ¿qué pasa? ¿Por qué las cosas no suceden? Mira lo que dice la segunda parte de ese verso. Según el poder que actúa en nosotros. No es que Dios no tiene la capacidad de hacer algo. No es que Dios no sucede algo, porque Él no tiene la capacidad para hacerlo. Es porque nosotros no activamos el poder. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? El poder está en ti, pero tú lo tienes que activar. En otras palabras, el Rey del universo está diciéndote: Miquel, yo voy a cumplir todos los deseos de tu corazón, pero hay una cosa, lo voy a hacer cuando tú lo actives. Stanley, yo voy a cambiar tu situación con todo el poder que yo tengo, pero lo voy a hacer cuando tú te pongas en marcha. Por eso no suceden las cosas, porque nosotros estamos esperando que Dios actúe y Dios ya lo hizo. Él ya lo cumplió, Él ya lo dio, el poder está en ti. Te tienes que levantar y creerlo. Te tienes que levantar y decirle: Señor, yo lo voy a hacer, yo lo voy a creer, yo me voy a activar. Y entonces, y eso desata la segunda cosa que necesitamos tener. Mira, Dios está buscando alguien con quien partner, alguien con quien asociarse. Me llamó mucho la atención porque el Señor me trajo a memoria un verso de la Escritura en Ezequiel. No está en la pantalla, pero te lo voy a leer. Esto me llenó de tristeza mi corazón porque dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla. La muralla de justicia que resguarda al país. Dice: busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Pero no encontré a nadie. Dios está buscando gente con quien asociarse, pero tienes que hacer tu parte. El poder de Él está depositado en ti. Y la segunda cosa que necesitamos entender es que nosotros tenemos que liberar ese poder a través de la oración. Tenemos que liberar ese poder a través de la oración. Y el Señor me hablaba. La Escritura, vamos a ver Juan capítulo 7. En esta historia, Jesús está en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, hermanos, es una de las 3 mayores fiestas del pueblo judío. Y esta fiesta tiene una duración de 8 días.
En esos 8 días, el pueblo, los 7 primeros días, trae vasijas. Cogen agua y traen vasijas para ofrendar a Dios el agua, porque están pidiéndole a Dios por el agua viva. De eso se trata, eso es parte de lo que hacen en la fiesta de los tabernáculos. Pero la Biblia nos habla de que el pueblo, como para variar, empezó a convertir esta fiesta en un ritual. ¿Se acuerda que yo le dije que mi vida de oración era un ritual? Y el pueblo empezó a hacer esto como un ritual. Y entonces, ¿qué pasaba? Estaban en la fiesta, traían las vasijas, las ponían las ofrendaban, echaban el agua, pedían por el agua viva. ¿Y sabe lo que pasaba? En la tarde se dedicaban a las grandes fiestas y a las grandes orgías. Y entonces se convirtió en la fiesta de los tabernáculos en un tiempo en donde se usó como excusa ya no para adorar a Dios, sino para deshonrar su nombre. Y es allí donde está esta escena que el Señor Jesús, ¿por qué le cuento esto? Para que entendamos lo que el Señor Jesús le dice al pueblo en ese pasaje. Juan capítulo 7, versos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Fíjense lo que está diciendo. El Señor Jesús sabía que el poder iba a estar en ellos, pero que todavía no llegaba el tiempo, porque después de que Él subiera es que venía el Espíritu de Dios. Pero está diciendo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo te hago una pregunta: ¿cuánto poder está saliendo de tu interior? ¿Estás confesando con tu boca? ¿Cuánto poder está saliendo de tu boca? ¿Qué estás diciendo con tu boca? ¿Qué estás confesando sobre de tu matrimonio? ¿Cómo es tu río? Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca, hermano, y a veces nosotros soltamos cada cosa y cada disparate. Y no nos hemos dado cuenta que de nuestro interior tiene que brotar ríos de agua viva. Entonces es hora que, si el poder está en mí, yo tengo que soltar ese poder. Y yo tengo que empezar a declarar que los enfermos se sanan, que los cautivos se libertan, que el Señor va a prosperar mi camino, que Él va a hacer algo nuevo en mí. Y no lo va a hacer por mí, sino porque Él le ha placido. Pero te toca hacerlo a ti. Tienes que soltarlo. Es necesario que empieces a soltar ese poder. Y es triste, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no lo hacemos, porque no le creemos a Dios. Y no le estamos creyendo a Dios. Y nuestras oraciones son... yo estaba mirando este animal, la chira, es como un leopardo. La chita. En español es la chita, ¿no? ¿Verdad? Ese animal corre, según leí, a 75 millas por hora. Y eso es, cuando él va detrás de la gacela, eso es, mira, huye pan que te coge el diente, porque ese animal va pero a 1000 por hora. Rápido y furioso. Ahí está. Yo se lo puse ahí. Eso va a toda velocidad. Y el Señor me decía: así ustedes oran. Van a toda velocidad. Y corre porque quiero ya. Pero ¿no te has dado cuenta que cuando la chira no coge su presa,
¿cómo queda? No puede ni siquiera con su vida. Y así terminamos. El Señor me estaba diciendo, de eso no se trata. El poder está en ti. Me tienes que creer. Sigue orando. Y parada esta mañana en la bañera, que hago lo que hago toda vez que me voy a bañar, abro, espero que el agua caliente llegue. Y me pongo a hacer otras cosas. Y cuando entro tengo la seguridad y la certeza de que el agua caliente está allí. El Señor me dijo, tienes más fe en que cuando abres la llave te va a salir el agua caliente. Pero no tienes fe en seguir orando porque no crees que tu situación va a cambiar. Y por eso nos cansamos. Entonces tenemos más fe en el agua que corre de la llave, en lo que sabemos de Dios, en el poder que está en ti. Que está en ti. No lo tiene cualquiera. Así que yo quiero que al que está al lado tuyo dile, oye, el poder está en ti. Díselo. Díselo, si tú verdaderamente lo crees, dile al que está a tu lado, el poder está en ti. Es tiempo de que empieces a soltarlo. Entonces no es solamente que el poder está en ti y que tú tienes que empezar a soltar y empezar a declarar y empezar a hablar vida sobre tu familia, sobre tu matrimonio. ¿Tienes problemas matrimoniales? Ora. Y quizás al principio sea muy duro, muy frío, muy que no pasa nada. Pero ten la plena seguridad que algo va a pasar. Porque Dios no te va a dejar así. Porque Dios se alinea contigo y dice, yo voy a ser partner contigo, yo me asocio contigo, yo estoy contigo en esta situación. Y te voy a decir una cosa, si estás pidiendo algo y se está demorando, oye, bienvenido al club. Porque te digo una cosa, hay una historia en Daniel, capítulo 10 creo que es, que él oró y estuvo orando por 21 días y dice que el ángel cuando llegó a él después de los 21 días le dijo, Daniel, desde el primer día nosotros escuchamos tu oración. Pero el príncipe de Persia, ¿quién es el príncipe de Persia? El príncipe de los demonios, el enemigo, se interpuso entre nosotros, entre mi camino, para venir a darte, para venir a entregarte lo que me estás pidiendo. ¿Qué te estoy tratando de decir? Si se está demorando, oh, créeme, hay una lucha. Hay una lucha y una guerra, pero los ángeles están peleando por ti. No desmayes, porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Y la tercera cosa, y es hora que empieces a soltar por tu boca. Y la tercera cosa que sí me botó la tapa de los sesos, es que no solamente el poder está en mí, y yo lo tengo que release, sino que Dios no solamente se asocia, sino que Él me añade. Él añade sobre mis oraciones fuego. Oh, hermanos. Él añade sobre de mis oraciones fuego. Y es el fuego de Dios. Es el mismo poder sobrenatural de lo alto. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 5 verso 8. Para que te des una idea. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Copas, hermanos, vasijas de oro llenas de incienso. ¿Qué eran las vasijas llenas de incienso? Son las oraciones tuyas y mías. Pero fíjate lo que pasa. Vamos a Apocalipsis 8. Esto es grande. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se les dieron 7 trompetas.
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro. Escuche bien, ese incenciario de oro está lleno ¿de qué? De las oraciones de los santos. Y las ponen sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Verso 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con quién? Con las oraciones de los santos. Y el ángel, dice, tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar. En otras palabras, esa vasija de mis oraciones y las tuyas suben al altar y el ángel dice, vamos a añadirle otro poquito más, pero vamos a sacar de aquí del carboncito del altar, del cielo. Lo voy a sacar y la voy a poner aquí, en eso. ¿Y qué dice? Y arrojó a la tierra y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Lo que nos está diciendo es que a tus oraciones se añade el fuego de Dios y es lanzado a la tierra y cosas poderosas comienzan a suceder. Hay cambios, pero necesitamos creerle a Dios. Con esto termino. Te pregunto, ¿cuán llenas están tus vasijas? ¿Te acuerdas que yo te hablé de mi experiencia? Yo me di cuenta que mi vasija estaba casi vacía. Y había convertido algo sagrado y precioso en un ritual. Y le dije, Señor, yo quiero algo nuevo contigo. ¿Cuán llenas están tus vasijas? Quizás estás pidiendo por tu matrimonio, pero es tiempo de que empieces a creerle a Dios. Por tus finanzas, por tu trabajo, por lo que sea. Pero es tiempo de que creas que el poder está en ti. Tienes que empezar a hablarlo y decirle, Señor, yo hoy te creo. Y es necesario que te alinees con Dios, que te asocies con Él y que dejes que su fuego toque tu ser. Pero para llegar a esto necesitamos hacernos una autoevaluación. Y quiero que